Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Les recuerdo que mi nombre es Julián y en esta mañana quería ver un tema muy importante que trata sobre la oración. Cómo Dios puede escuchar nuestras oraciones o cuál es la oración correcta o la forma correcta de orar. Y eso vamos a ver en esta mañana. Vamos primeramente a comenzar por el libro del profeta Daniel en el capítulo 9 y en el versículo 3. Primero vamos a iniciar con una oración para que podamos comenzar el estudio bíblico. Bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tener el privilegio de poder estudiar y conocer tu palabra y de poder conocer cuál es la oración sincera, la oración que tú quieres, la oración que a ti te agrada, de qué manera nosotros debemos orar y cuál debe ser la oración correcta o la forma correcta de orar a ti. Por eso te pedimos en esta mañana que tú nos des sabiduría, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que nos ayudes a comprender tu bendita y santa palabra en este momento en que vamos a abrir tu palabra. Enséñanos a orar correctamente. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar, como dije, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9 y en el versículo 3. Dice el profeta Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Acá tengo que aclarar que el pueblo de Israel estaba en cautiverio, habían sido llevados cautivos a Babilonia, incluso Daniel, cuando había sido muy joven, había sido llevado cautivo a Babilonia, él y 3 compañeros más, junto con la otra gente que también fue en cautividad, porque justamente el rey Ezequías había desobedecido la palabra de Dios y también otros reyes también desobedecieron la palabra de Dios. Por eso Dios les dijo que iba a permitir que los babilonios le hagan guerra a Israel y que iban a ser llevados cautivos. En este caso, Daniel pertenecía al reino del sur, que era la tribu de Judá, y la tribu de Efraín, que ese era el reino de Judá. Entonces habían sido llevados cautivos a Babilonia. Por eso ya se estaban cumpliendo 70 años de cautiverio y Daniel conocía bien las profecías y sabía que Dios le había dicho al profeta Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar cautivo 70 años ahí en Babilonia. Entonces ya se habían cumplido los 70 años y Daniel no había visto que se estaba cumpliendo la profecía. Entonces es como que no se estaba cumpliendo la profecía. Por eso Daniel en ese momento le pide a Dios y dice que le pide a Dios en oración. Dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. O sea, estaba rogándole a Dios, le estaba pidiendo a Dios, incluso estaba haciendo ayuno para que Dios responda a su oración, y dice que también lo estaba haciendo en cilicio y ceniza. ¿Qué era el cilicio y la ceniza? Que se nombra muchas veces en el Antiguo Testamento. Es que ellos se ponían pieles de cabra, pieles de pelo de cabra, y también se ponían cenizas sobre esa misma piel, y era como una forma de humillarse delante de Dios. Ellos se ponían un saco de silicio, una piel de silicio, cuando estaban de duelo o cuando había un problema, por ejemplo, que había cautiverio del pueblo de Israel, o también cuando ellos se humillaban delante de Dios para hacer confesión de sus pecados. Por eso dice que Daniel estaba ayunando, y no solamente orando, sino que estaba ayunando, y dice que rogaba a Dios en ayuno, en cilicio y en ceniza. Bien, vemos también que Daniel dice que él volvió su rostro a Dios, buscándole en oración. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que solamente debemos orar a Dios. No existe ningún texto en la Biblia que dice que nosotros tengamos que orarle a ningún ser mortal, por más santo, por más bueno que haya sido. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios nos indica que solamente a Dios debemos dirigir nuestras oraciones. Bien, vamos a seguir viendo. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, del 9 al 15.
Primera de Samuel, capítulo 1, del 9 al 15. Veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver el caso de una mujer que era estéril, que no podía tener hijos y que había personas que se burlaban de su esterilidad. Y justamente esta mujer estaba muy angustiada, por eso oraba a Dios pidiéndole que Dios le conceda el hecho de poder tener un hijo. Vamos a ver el caso de Ana. Bien, Primera de Samuel capítulo 2 del 9 al 15 dice: Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Acá tengo que aclarar que Ana estaba orando en el templo y ella estaba pidiéndole a Dios que le concediera un hijo varón para que ella lo pueda dedicar a Dios. Por eso dice también, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es esto que no pase navaja sobre su cabeza? Que no pase tijera sobre su cabeza. Justamente aquellos hombres y mujeres que se consagraban a Dios por un tiempo, hacían un voto a Dios y no se cortaban el pelo por ese tiempo, ¿sí? Entonces ella le dice a Dios que si ella le concede que pueda concebir y tener un hijo varón, que ella lo iba a dedicar a Dios, a ese niño, y que ese niño iba a ser nazareo, ¿sí? Iba a ser consagrado a Dios. Nosotros vemos que ese niño es justamente el profeta Samuel, que escribe el libro de Samuel, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Bien, versículo 12 dice: Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, o por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás borracha? Vomita tu vino. Acá nosotros vemos que el sacerdote Elí la ve a ella, a Ana, que estaba acongojada de espíritu y que estaba orando a Dios, y entonces él pensó que ella estaba borracha, pero nada que ver, sino que ella estaba orando a Dios, estaba haciendo una oración larga y estaba muy afligida porque quería tener un hijo. Veamos el versículo 15. Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces, que dice que ella derramó su alma delante de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es contarle a Dios nuestros problemas. Nosotros tenemos que llevarle nuestras cargas a Dios. Todo aquello que nos aflige, aquello que nos preocupa, tenemos que llevarlo delante de Dios en oración. O sea, nosotros tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios. Todo lo que hay en nuestras vidas, nosotros tenemos que llevarlo a Dios en oración. Todo aquello que nos aflige. Bien, entonces la oración es derramar nuestro corazón delante de Dios. En Santiago capítulo 5, versículo 16, vamos al Nuevo Testamento. Santiago capítulo 5, versículo 16 nos dice: dice así la palabra de Dios: Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que sean perdonados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es muy importante, que nosotros podamos arreglar las cuentas con nuestros hermanos. Nuestros hermanos en la fe, o en algún familiar o algún vecino. Si hemos tenido problemas, si hemos ofendido a alguna persona, nosotros tenemos que pedir perdón a esa persona por la ofensa que nosotros le hemos hecho. Jesús dijo que
Cuando tú traes tu ofrenda al altar y allí ves que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y después presenta la ofrenda delante de Dios. Esto quiere decir que nosotros tenemos que estar no solamente a cuentas con Dios, sino también con el prójimo. Tenemos que pedir perdón si le hemos ofendido. Y si nuestro prójimo nos ha ofendido, es nuestro deber ir y decirle, tratar de arreglar nuestras cuentas. De todos modos, si nuestro prójimo no nos pide perdón, nosotros también tenemos que perdonarle, ¿sí? Jesús dijo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco os perdonará a vosotros vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí nosotros tenemos que poner en práctica el hecho de poder perdonar a otras personas que nos han agredido y no guardar rencor en nuestros corazones, no tener odio en nuestros corazones, porque eso hace que Dios no pueda oír nuestras oraciones. Por eso dice y sigue diciendo, confiésense sus ofensas los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una persona justa delante de Dios es una persona que, aunque haya pasado, que haya tenido algún problema con otra persona o se hayan ofendido mutuamente, tienen que pedir perdón para que Dios pueda escuchar sus oraciones. A Dios les gusta que nosotros estemos a cuenta con nuestros prójimos. Bien, vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 3, del 10 al 12. Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, del 10 al 12, dice... Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Acá justamente nos dice que el que quiera amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Eso es muy importante, que nosotros no mintamos a las demás personas, que no hablemos mal de las demás personas, que no murmuremos de los demás o que no andemos contando chismes, ¿sí? Porque eso no le agrada a Dios, ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra lengua de hablar el mal, tenemos que cuidar también nuestra lengua de decir malas palabras, porque esas cosas a Dios no le agradan, ¿sí? También conversaciones groseras y ese tipo de cosas a Dios no le agrada. También dice el versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. También es muy importante que nosotros podamos estar en paz con nuestros prójimos. Muchas veces suceden situaciones en las que discutimos y podemos llegar a ofendernos, pero para eso está el perdón. Como hemos visto en el texto anterior, tenemos que pedir perdón si hemos ofendido al prójimo, o lo mismo, si el prójimo nos ha ofendido, tiene que venir a pedirnos perdón. Pero de todos modos, si el prójimo no se humilla y no nos pide perdón, nosotros también tenemos el deber de perdonar. Bien, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso nosotros tenemos que ser personas justas delante de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda oír nuestras oraciones. Vamos a ver a quién debemos dirigir nuestra oración y en el nombre de quién nosotros debemos orar. En Juan capítulo 14, versículos 13, el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 14 y el versículo 13 y el 14 dice, viene hablando Jesús y dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús acá nos enseña claramente que la oración debe estar dirigida al Padre en el nombre de Jesús, ¿sí? De esa manera nosotros debemos orar correctamente. Yo he visto muchas personas que oran desde el púlpito, a veces incluso dicen, incluso pastores que conocen la palabra de Dios y dicen, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia, ¿sí? O sea, la oración correcta debe ser al Padre y debe finalizar la oración en el nombre de Jesús,
se abre la oración al Padre, se la dirige al Padre, se hace la oración, el motivo que sea, agradecimiento, alguna petición, y luego se cierra la oración en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que Dios le ha dado a Jesús un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice la Biblia. Y Jesús dice en el versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso Jesús, cuando los apóstoles le pidieron a Jesús y le dijeron a él, Jesús, enséñanos a orar. Y él, ¿cómo comienza la oración? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Muchas veces cuando él se dirigía a su Padre, decía, Padre nuestro que estás en los cielos. Y al finalizar la oración debemos pedir en el nombre de Jesús. Bien. También he escuchado que algunas personas dicen, todo esto te lo pido en tu santo nombre. Eso no está en la Biblia, porque nosotros tenemos que nombrar el nombre de Jesús, porque dice que los demonios tiemblan cuando nosotros nombramos el nombre de Jesús. Bien. Vamos a leer en Mateo capítulo 7 del 7 al 11. Mateo capítulo 7 del 7 al 11. El Evangelio según San Mateo. Dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Justamente, ¿no? Algo muy importante que nos dice Jesús, que nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Sí? Cada vez que nosotros vamos a pedirle algo a Dios, cada vez que nosotros golpeamos las puertas del cielo, por así decirlo, y cada vez que nosotros buscamos algo de parte de Dios, nosotros vamos a recibir eso que buscamos. Vamos a hallar, y dice que se nos va a atender de parte de Dios. Y ahí Jesús hace una comparación y dice, en el versículo 9, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si su hijo les pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Justamente la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y dice la Biblia que nosotros somos seres mortales, que somos pecadores, que somos imperfectos, y nosotros tenemos muchísimos defectos. Por eso Jesús dice que nosotros somos malos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y Él hace una comparación y dice, si ustedes siendo malos saben dar vuestras cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se los pidan. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios. Así como un padre le da algo bueno a su hijo porque lo ama y lo quiere, también cuanto más Dios, que es infinitamente bueno. Bien. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6. Vamos a ver cuál es la llave para la oración correcta. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es muy importante lo que está diciendo la palabra de Dios, que es necesaria la fe para poder recibir aquellas cosas que nosotros le pedimos a Dios. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Si yo le estoy pidiendo algo a Dios, yo tengo que creer que Dios va a darme eso que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Aquello que es necesario y conforme a su voluntad. Dice que también que es la convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido de que, aunque yo no lo vea a Dios, yo sé que Dios está escuchando mi oración. Por eso es muy importante que nosotros al momento de orar ejerzamos la fe, ¿sí? Eso es muy importante. Y dice que también en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, aunque no lo vea, y también que Dios recompensa a quienes lo buscan, ¿sí?
Bien, vamos a ver otro texto en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe en Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, de esa manera nosotros acrecentamos nuestra fe, estudiando la Biblia. Porque si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, nosotros no podemos acrecentar nuestra fe. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Justamente la Biblia es el alimento espiritual del creyente. Bien, vamos al Salmo capítulo 55, versículos 16 y 17. Salmo 55, versículos 16 y 17. La pregunta dice, ¿cuántas veces nosotros debemos orar al día? Salmo 55, versículos 16 y 17 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y el Señor me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos que clamar a Dios, ¿sí? O sea, la palabra de Dios nos dice que solamente a Dios debemos clamarle. No tenemos que clamarle a ningún ser mortal, por más santo o por más bueno que haya sido, ¿sí? Porque la Biblia dice que solamente Dios oye nuestras oraciones. Dice, a Dios clamaré y Él me salvará. Y dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Es importante que nosotros podamos arrodillarnos 3 veces al día y orar a Dios, ¿sí? Hacer oración 3 veces al día de rodilla. Y también siempre tenemos que separar ese tiempo. Por lo general, en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal, la gente iba a la hora del sacrificio. Por ejemplo, era a las 9 de la mañana, o también después a las 3 de la tarde, era el horario de la oración, donde se ofrecía el incienso en el santuario terrenal. Y a la caída de la tarde también se ofrecía un corderito como sacrificio en el santuario terrenal que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que orar 3 veces al día, arrodillarnos delante de Dios, y vamos a seguir viendo qué más nos dice. Acá Jesús nos dice que nuestra oración tiene que ser privada. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo capítulo 6, del 6 al 7, nos dice... Mateo capítulo 6, del 6 al 7, dice Jesús, Mateo capítulo 6, del 6 al 7 dice, mas tú cuando ores, entra en tu habitación, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejante a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. Acá nos dice algo muy importante nuestro Señor Jesucristo, que nosotros cuando tenemos que orar, nosotros podemos ir a nuestra habitación y cerrada la puerta podemos tener una oración privada con Dios. Mucha gente dice, bueno, me tengo que ir corriendo al templo para orar, pero no es necesario, ¿sí? O sea, solamente tenemos que congregarnos en el día que el Señor nos llamó a congregarnos, que es el día sábado. En ese día nosotros tenemos que congregarnos, pero cuando nosotros necesitamos orar, hacer una oración privada en la semana o en cualquier día de la semana, tenemos que hacer nuestra oración privada en nuestra habitación y arrodillarnos y saber que Dios está allí oyéndonos, ¿sí? En lo secreto, porque dice que Dios está en su templo en el cielo y dice que desde allí Él oye todas nuestras oraciones. Bien. También dice algo muy importante en el versículo 7, y orando no usen vanas repeticiones o repeticiones vacías como los paganos que piensan que por su palabrería serán oídos. Justamente el rezo no es la oración,
porque el rezo es repetir una oración ya formulada. Esto viene desde la antigua Babilonia, viene desde Egipto y los griegos, que ellos estaban acostumbrados a hacer oraciones repetitivas y las repetían varias veces para que Dios los oiga, ¿sí? En el día. Entonces Jesús le dijo: ustedes no sean como los paganos que piensan que por su palabrería o que piensan que por repetir las oraciones Dios los va a oír, ¿sí? O sea, con todo respeto de mis hermanos, aquellos que creen que, bueno, que el rosario es algo bíblico. El rosario no es bíblico, eso no procede de Dios, porque el rosario recién se comenzó a utilizar, o la cuenta de oración, perdón, las cuentas de oraciones se empezó a utilizar a partir del siglo II por aquellos que eran llamados padres del desierto, que eran cristianos que se iban a orar al desierto y ellos repetían entre 90, 100 y 150 veces la misma oración, como ser el Padre Nuestro, o también recitaban los salmos. Y ellos tenían una piedrita y ataban a su vez esa piedrita, la ataban con una soga y así iban haciendo una especie de rosario, una especie de cuenta de oraciones. Pero Jesús condenaba ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque eso ya existía en los pueblos paganos. Ellos tenían la costumbre de hacer una oración repetitiva delante de Dios. Pero ya hemos visto que Ana oró de manera espontánea. Nuestra oración debe ser de manera espontánea, siempre. Si ustedes leen en Juan capítulo 17, si no me equivoco, ahí Jesús hace una oración al Padre y es una oración espontánea, ¿sí? Sí, en Juan 17, si ustedes después la quieren buscar, es una oración que Jesús hace en Juan capítulo 17, nombrando varias veces el nombre de su Padre, y hace una oración y ora por sus discípulos y por todos los creyentes. No ora solamente por Pedro, sino también por todos los creyentes, por los apóstoles y por todos aquellos que iban a creer en él. Bien. Sigamos. Santiago capítulo 4, del 1 al 4. El apóstol Santiago capítulo 4, del 1 al 4, que nos dice: Santiago capítulo 4, del 1 al 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de las pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y acá está hablando justamente, el apóstol Santiago está hablando justamente de la envidia, que puede suceder muchas veces, que hoy en día la gente se compara con los demás o se compara con el vecino y dicen, por ejemplo: uy, mira, el vecino se ha comprado un auto nuevo, yo quiero tener un auto más caro que el de él, un auto más lindo que el de él. Por eso habla justamente de la envidia. Por eso dice, el apóstol Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces queremos tener el auto más caro, la casa más cara, y eso no es lo que a Dios le agrada. O sea, Dios quiere que si nosotros tengamos una linda casa, o un hermoso auto, o lo que nosotros querramos, pero solamente en el tiempo que Dios lo decida y en el tiempo que Dios quiera, ¿sí? O sea, no es para alabarnos delante de las personas, porque mucha gente compite, ¿no? Muchas veces viene la avaricia en el corazón y nos entramos a comparar con las demás personas, ¿sí? Y eso no es bueno. Por eso dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Muchas veces la gente quiere tener alguna cosa, algún auto, una casa o lo mejor. ¿Para qué? Para que las demás personas lo vean.
para gloriarse delante de las demás personas. Y no está mal, no digo que esté mal que nosotros tengamos ambiciones de tener una mejor casa, un mejor auto, o una linda ropa para vestirnos, o tener un dinerito para salir, para disfrutarlo con nuestra familia. Eso no está mal. Pero lo que está mal es, como dice Santiago, cuando ya viene la envidia, cuando ya dice, cuando ustedes ya entran a luchar, cuando entran a pelear, cuando hay guerras entre ustedes, ¿no? O sea, cuando entramos a compararnos con los demás y entramos a competir, cuando entra lo que se llama la avaricia, ¿sí? Que es diferente de la ambición. Bien, vamos a ver en Mateo capítulo 21, versículos 22, ¿qué nos dice Jesús? Mateo capítulo 21, versículo 22. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es muy importante que nosotros creamos a Dios, que nosotros vamos a recibir aquello que pedimos en oración. Por eso es muy importante la fe. Y vuelvo a repetir, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es muy importante que nosotros tengamos fe. Incluso los discípulos, hay casos en la Biblia en que los discípulos le pedían a Jesús que les aumente la fe. Es importante que nosotros le pidamos a Jesús que nos aumente la fe. Bien, vamos a Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Acá Jesús le cuenta una historia sobre una mujer que era viuda y que estaba pidiendo justicia, que un juez le haga justicia. Veamos. Versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y acá justamente Jesús hace una comparación, ¿no? De cómo un juez injusto, y a veces vemos eso que pasa en los juzgados, ¿no? Que muchas veces los jueces toman decisiones injustas en cuanto a, por ejemplo, a las personas que no tienen para pagar un buen abogado, muchas veces no se les hace justicia. Entonces Jesús compara eso y dice, ven como el juez injusto lo que pensaba dentro de sí, hacerle justicia a la viuda porque la viuda le era molesta. Pero nuestras oraciones a Dios no le molestan, mis queridos hermanos, a Dios no le molestan las oraciones nuestras. Dios es un juez justo. Por eso dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y ahí está la verdadera fe del cristiano, del creyente, es que aunque muchas veces no vea una respuesta espontánea de parte de Dios, la persona que tiene fe es una persona que persevera en la oración, que continuamente está orando hasta que Dios le responda, ¿sí? Y si Dios muchas veces se tarda en responder o parece a veces que Dios no nos escucha, nosotros también tenemos que tener fe, ¿sí? O sea, ejercer fe. Y esa es la fe que persevera, ¿sí? Y es la fe que vence al mundo. Que aunque muchas veces no veamos la respuesta de manera rápida o de manera espontánea, nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios y tenemos que seguir orando a Dios. Por eso debemos orar sin cesar. Romanos capítulo 12, versículos 12, que nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, gozosos en la esperanza,
sufridos en la oración, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nosotros tenemos que estar orando continuamente, ¿sí? No solamente 3 veces al día debemos arrodillarnos en la presencia de Dios, sino que también tenemos que ir orando. Por ejemplo, si estamos en el trabajo y no podemos separar un tiempo para hacer nuestra oración de rodillas, por lo menos podemos estar orando mentalmente, pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer bien nuestro trabajo. O por ejemplo podemos orar para no pasar tentación, o para si estamos en una prueba difícil, por ejemplo un estudiante que esté en una prueba difícil, en un examen, puede orar mentalmente pidiéndole a Dios que le ayude a salir adelante, ¿no? Y a recordar aquello que ha estudiado, justamente, porque es necesario primero estudiar. Las respuestas no van a salir mágicamente, pero si por ejemplo un estudiante le pide a Dios que le ayude para que pueda salir bien en un examen, es necesario que también él estudie. Y así muchas otras situaciones, ¿no?, en la vida en que pasamos por momentos difíciles. Por ejemplo, si estamos en un lugar peligroso, porque la Biblia dice que tampoco no tenemos que ir a lugares peligrosos, pero supongamos que por una situación nos quedemos en la ruta de noche, sin auxilio o cualquier cosa que pase, es necesario orar a Dios, hacer una oración. Y también tenemos que utilizar la oración mental, porque muchas veces también vamos trabajando, o por ejemplo aquellas personas que tienen que ir en un vehículo también tienen que ir orando, pidiéndole a Dios que le ayude en todas las cosas. Bien, vamos a ver otro texto que está en Santiago capítulo 1, del 2 al 4. Santiago capítulo 1, del 2 al 4. Es importante que nosotros al abrir la palabra de Dios podamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Por eso dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Del 5 en adelante dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia tenemos que pedirle sabiduría a Dios, porque dice que Él va a dar sabiduría a todos abundantemente y sin reproche. Incluso, por ejemplo, si vamos a realizar un negocio, o si vamos a realizar cualquier cosa que nosotros vamos a hacer en la vida, o alguna decisión difícil que nosotros tenemos que tomar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Y dice que Él nos va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Pero también dice que nosotros tenemos que pedir con fe, no dudando nada, ¿sí? O sea, es muy importante que podamos ejercer la fe. Bien. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, la carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Para hacer nuestra oración tenemos que tener confianza, porque la fe es confiar en Dios, confiar en que Dios va a responder nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, tenemos que tener confianza en Dios cada vez que nosotros oramos, y tenemos que confiar de que si nosotros le pedimos algo a Dios conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso también es muy importante. Recuerdo en el momento en que Jesús
justamente como dice la Biblia, ¿no? Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, él estaba pidiendo ser librado de la copa que iba a recibir, ¿no? Del sufrimiento en la cruz, porque él le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, es como que si Jesús le estuviera diciendo a Dios, yo quiero salvar a la raza humana, pero si puede ser de otra manera y no a través de este sacrificio que yo voy a pasar, que sea así, pero que no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Y bueno, se ha hecho la voluntad de Dios y Jesús vino a morir por nosotros, por los pecadores, y Él sufrió la cruz por nosotros. Por eso es importante que cada vez que nosotros terminemos una oración, le digamos que sea hecha tu voluntad y no la mía. Eso es muy importante. Vamos a ver también que nosotros tenemos que hacer confesión de nuestros pecados. Daniel capítulo 9, versículo 3. Vamos al profeta Daniel. Dice Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo. Ahí justamente está también, para que Dios oiga nuestras oraciones, nosotros tenemos que confesarles también nuestros pecados. ¿Sí? Tenemos que ser específicos al momento de confesar nuestros pecados delante de Dios. Veamos también en el Salmo capítulo 32, versículo del 3 al 6. Salmo 32 del 3 al 6, que nos dice la Biblia. Dice, mientras callé, veamos desde el 1 también, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Acá dice que para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados, nosotros tenemos que arrepentirnos y confesarle a Dios nuestro pecado. Por eso dice en el versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió en verdor mi verdor en sequedades de verano. Entonces mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, o sea, mis pecados, al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Justamente nosotros tenemos que orar a Dios, pedirle perdón a Dios de nuestros pecados, porque la Biblia nos enseña de esa manera, que solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Solamente delante de Él tenemos que confesar nuestros pecados, no delante de un hombre, porque eso no existe en la Biblia. No, con todo el respeto de mis hermanos católicos, el sacramento de la confesión no está en la Biblia. Si bien debemos confesar nuestros pecados, solamente debemos hacerlo delante de Dios. Por eso dice que orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿En qué tiempo? En el tiempo de nuestra vida, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Vemos también, por ejemplo, en el Proverbio capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículos 13, que nos dice algo muy importante, que para que nosotros recibamos el perdón de Dios tenemos que arrepentirnos y confesar primeramente nuestros pecados también. Dice, Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso sigue diciendo, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esto es muy importante, que nosotros no endurezcamos nuestros corazones por medio del pecado, porque dice la Biblia que el pecado endurece nuestros corazones. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Porque si yo confieso mi pecado, pero yo no me aparto de ese pecado,
también nunca voy a alcanzar la misericordia o el perdón de Dios. Si bien Dios es misericordioso y Dios perdona nuestros pecados, pero la Biblia dice que el justo cae 7 veces y torna a levantarse. Yo puedo caer muchas veces en el mismo pecado, pero llega un momento que tengo que abandonar el pecado, ¿sí? Un pecado repetitivo. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso es la lucha que nosotros tenemos como cristianos, es de apartarnos del pecado. Bien, vamos a ver el último texto que está en Job capítulo 42, versículo 10. Job capítulo 42, versículo 10 dice: y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto es muy importante, que nuestras oraciones no deben ser oraciones egoístas, sino que también debemos orar por las demás personas. ¿Cuántas veces nos piden que oremos por una persona que está enferma o por alguna necesidad de otra persona? También tenemos que orar por nuestros seres queridos, aquellos que no están convertidos a Dios, aquellos que se han apartado de la fe. Nosotros también tenemos que orar por esas personas para que Dios les conceda el don del arrepentimiento, para que Dios los guíe al arrepentimiento. Esto es muy importante. Y también la Biblia nos dice que nosotros vamos a tener las peticiones que nosotros le hagamos cuando nosotros guardemos sus mandamientos. También es importante guardar los mandamientos de Dios, los mandamientos que Dios nos enseña en su palabra. Bueno, espero que este tema sea de bendición para ustedes. Espero que este tema pueda tocar sus corazones, que hayan aprendido cómo debe ser nuestra oración correcta delante de Dios. Así que bueno, espero que si les gustó el video, que por favor le den like, que lo compartan y que también se suscriban al canal y que activen la campanita para que cada vez que yo suba un tema ustedes puedan recibir la notificación de esos temas que se han subido al canal. Que Dios los bendiga. Amén.